Listo. Pues chicos, no nos vimos el día lunes porque estábamos en sesión de integralidad. No obstante, pues estamos aquí en nuestra última sesión de noviembre y vamos a hablar de digamos que de la continuidad del desarrollo de nuestros procesos en Concept Art. Entonces, en este caso, pasamos de documento de bocetos, ahora pasamos a documento con las ilustraciones. ¿Listo? Vamos a estar trabajando, como bien lo indica nuestro programa, la fase de ejecución, competencia animar y el primer resultado de esta competencia que compone todos los elementos gráficos y visuales de nuestro cortometraje, que es alistar los personajes y elementos. Esta evidencia arrancó el lunes y finaliza el 14 perdón, de diciembre, listo, para que lo tengamos pues en cuenta que pues esta evidencia tiene entregas de año, listo. Buenas noches para todos y todas. Y vamos con nuestro temario. Hoy estuve súper disléxica comiéndome letras. Tenemos una dinámica inicial que vamos a probar la herramienta porque a decir verdad no la he probado. Vamos a tener un taller práctico principalmente. Espero hayan tenido tiempito de revisar el material que les había compartido con anterioridad para las personas que quizás no tienen tanto dominio con la herramienta digital, la ilustración digital, como dibujar en un computador, pues que hayan tenido el tiempo para revisar ese tema. Pues porque hoy vamos digamos que a finalizar el proceso de personaje y pues vamos a ver algunos tipsitos dentro de esa herramienta, espacio para preguntas, conclusiones y cierre. Vamos entonces a por ello. Mm, Vamos a volver a cargar porque si esto se cierra cada ratico. Voy a crear la sala. Vamos a colocarle draw time. Y ahora cómo funciona la herramienta. Listo, acá en la reunión. Voy a copiarles un enlace para los que se puedan unir. Y vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Dice que está esperando jugadores. Entonces, por ahí máximo dos, tres personas que se puedan unir para poder jugar. ¿Listo? ¿Alguien se unió? Perfecto. Dice, elige una palabra para dibujar. Listo. Luma. Ay, esto es con tiempo. Ah, caramba, entonces yo voy a dibujar una pluma y alguien más va a dibujar otra cosa, según lo que va a hacer con mouse. Ricardo se unió, ok, 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 vamos a dibujar. Voy a tratar de dibujar una pluma. Estoy dibujando con el mausillo y tengo un tiempo limitado. Ay, por Dios, tengo como un minuto para dibujar lo que. Aquí yo puedo deshacer el trazo. Aquí yo puedo rellenar. Sí. Ay, se está acabando el tiempo. Ah, ok. Otro dibujo. Con el lápiz es más fluido. Ricardo está dibujando, ok. Vamos a adivinar qué está dibujando Ricardo. Podemos adivinarlo en el chat de la reunión también. Una botella. Una botella. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué? País.
Ay, no, no, dice que no puedes dibujar letras ni nada. Pero como adivina, chatea con él. Ah, a ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Picante, pero no, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, es con picante. ¿Cómo se llama eso? Spicy, sí, creo que es spicy. Sí, está en inglés. Vamos a ver. Escribí mal. ¡Ah! Salsa, sí. Salsa, sí, obvio. Sigue Santiago. Uy, a Santiago le tocó una palabra súper larga. A ver, nueve. Como una olla. Es. ah, Ay, me salió un anuncio. Oh, uy, no tengo ni idea. ¿Alguno sabe? Palomitas de maíz, sí, muy bien. Eh, Sí, 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 muy bien. Igual nos queda tiempo para dibujar. El problema es que si ustedes ven mi pantalla, pues saben yo que estoy dibujando, entonces no es tan chévere. Eh... Sí, es que, bueno, hagamos una cosa. Voy a quitarla un momentico. Listo. Ay, pero es que ustedes ven, es que no quiero que vean, ahí dice la palabra. Mm. Sí, es que ahí dice la palabra y no tiene tanta gracia. Ah, no, no es una pluma. ¿Te parece una pluma? Ay, voy a borrar. Eh, ¿Alguien adivinó? Ah. Ay, déjeme dibujar la rayita. No me dejó dibujar la rayita. Ahora dibuja Ricardo. Otra pluma. Sushi, dijeron por acá. Cuchillo, cocina, sushi. A ver. ¿De verdad? Ah, eh, espere, tacos, ok. Creo que sí es taco. Espero que sea taco. Sí, bien. Ay, no, Santi. Hot dog. Listo, chicos. Bueno, y les queda el enlace por si de pronto quieren hacer alguna actividad, de pronto rompehielo con él. Queda la de Santi y vamos con la sesión. El pastor. Uy, ok, palabra larga. Vamos a ver cómo. mm, Tiene ruedas. Sí. Mm, Ricardo. Ah, Ricardo, ahí no está la palabra.
Uy, no, no sé qué será. Tiene ruedas. Es como un carrito, como una... ¿Es excavadora? No. Eh, aspiradora, sí. Sí, sí, claro. Listo. Listo, chicos. Entonces ahí... Sí, 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 sí. Ahí tenemos como ¿qué? Una actividad rompehielo que siempre entramos como directo a la materia, a veces también es importante divertirnos. Bueno, pues me encontré este librito por ahí, yo dije, ay, tan chévere revisarlo, ¿cierto? Entonces vamos a ver el libro arte de Adventure Time. Y vamos a ver cómo no necesariamente los buenos diseños de personajes tienen mucha complejidad, más pensados para animación, ¿no? Entonces, miren esos concept art. Mm, todo el mundo, las criaturas y la casa del árbol están. Luego está el mundo, los créditos. Miren esas ilustraciones. Como los primeros dibujos pensando cómo va a ser esa atmósfera. Ajá. Sí, 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 tienen como esas características de que los personajes son, miren estos bocetos, sí, aquí desde la forma ya se empieza a integrar el concepto del personaje, de los monstruos, de las criaturas, miren el rey helado. Mm, esto es divino. Algo que algunos de ustedes les recomendé. Respecto al desarrollo de escenarios es el estilizarlos un poco. Esto sigue siendo un escenario natural, pero fíjense cómo la geometría ayuda muchísimo a que haya más interés visual, ¿sí? La forma en la que están dispuestas las formas son chuecas, pero a la vez tienen una parte muy geométrica y simplificada y luego otra parte más compleja. Y ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de los personajes son así. Aquí está como la idea, el pitch que se hizo del proyecto. Ahí está Marcelín, Rey Helado, el link. Y pues las referencias, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba este show? Por aquí voy a decir. Yuba Oman's Cartoon. De acuerdo que esta la veía yo. Es que pues, yo consumí mucho tiempo animación de Cartoon Network como hasta el 2015. Yo todavía miraba, bueno, siempre miraba muñequitos. Entonces yo consumía mucho de este contenido. Aquí vemos más bocetos de esas ideas. Miren que está, hay pegados posits allí en los storyboards. Aquí, y esto era lo que yo les hablaba en una ocasión respecto al manual de marca de un logo. El manual de marca de un logo, pues generalmente tiene los usos y los no usos. Resulta que también pasa lo mismo con personajes. Acá nos está hablando cómo se posicionan los pies, cuál es la forma correcta de posicionar los pies, qué tipo de cosas son permitidas para deformar el personaje, ¿cierto? En cuanto a los ojos de Jake, por ejemplo, la boca, todas esas cosas también, digamos que se pueden establecer en una guía de personaje, se llama esto. Miren toda la guía completa de las expresiones, de qué tanto se pueden exagerar, descripciones de las bocas. Sí, no. Uy, ¿cierto? Cómo se comportan las manos, cómo se debe comportar la ropa, cómo no se debe comportar la ropa.
Esto es porque se piensa que estos personajes finalmente van a animación y un animador tiene que, para mantener la coherencia en toda la serie y digamos que ahorrar algunos pases de animación en producción, entonces se hacen este tipo de guías y de simplificaciones. Otra cosita que también a algunos de ustedes les recomendé. A los que subieron ayer evidencia y el lunes yo les recomendé ciertas cositas respecto a la simplificación de los personajes, ¿no? La hoja de expresiones de fin. Y aquí vemos como otros personajes. Y si ustedes se fijan, una de las características que tiene el diseño de producción de esta serie es que la forma es muy orgánica. Los personajes son muy asimétricos, em, pero tienden a formas muy simplificadas, espacios largos donde no hay mucho detalle y luego versus más detalle. Y así hay pues ese tipo de contraste, ¿no? Que está el Crow, algunos ROF de promoción, una tirilla para Cartoon Network, logos de la serie, el desarrollo el cabezote, algunos storyboards y vuelven los escenarios, ¿no? Recuerden esto siempre, los escenarios son personajes silenciosos que nos dan información que de pronto el personaje no nos cuenta. Entonces, no solamente, digamos, si vamos a hacer el diseño de un parque infantil, poner el rodadero y puro pasto, sino pensar que ese parque en qué año fue hecho, qué materiales tiene, lleva mucho tiempo ahí. Si lleva mucho tiempo ahí, entonces se va a ver desgastado, quizás no tiene algunos tornillos. Quizás hay juguetes tirados desde los niños que van y juegan allí y dejan sus juguetes abandonados. Todas esas cosas hacen que un escenario realmente se sienta habitado y vivo. A veces pues lo pasamos por alto respecto a los escenarios. Aquí, por ejemplo, hubo un accidente y ya intuimos de pronto qué pasó. Y todo en una imagen. Entonces esa es la función de los escenarios. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Qué les pareció este libro arte? ¿Se los comparto? Sí, aquí les va, porque me caen bien. Listo. Hoy la clase va a estar enfocada en justamente la evidencia de Internet HT, sí, porque me caen. Sí, 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 estos me cambian. Hoy la clase va a estar enfocada en la digitalización y digamos que algunos elementos que les van a ayudar mucho a ustedes a elegir de esas propuestas de boceto, cuál va a ser la ganadora. Entonces vamos a empezar con objetivo de esta sesión. Vamos a transformar esos bocetos en lo que alcancemos, porque una hora no es como lo que realmente alcanzamos a hacer. Pero vamos a tratar de transformar esos bocetos en una hoja de personaje, un model sheet, una hoja pues que tenga las características para realizar, luego un animador tenga ese personaje y lo pueda transformar. Ojo, enfoque, cero color. No vamos a aplicar color todavía, eso es otra evidencia donde vamos a de pronto a indagar un poquito más en el color. Ahorita nos estamos enfocando en textura y forma. Es lo primero que se soluciona en el diseño de cualquier artilugio de diseño. Fase de curaduría, el elegido. Dinámica, el ojo crítico. No se digitaliza todo. Elige lo que funciona para animar. Y hay tres preguntas. eh, sí, hay tres preguntas que nos debemos hacer. ¿La silueta funciona? Si lo rellenas de negro, ¿se entiende la pose? ¿Se entiende el personaje? ¿Se entiende quién es? Construcción. ¿Las articulaciones son funcionales? Ese personaje se va a mover.
las extremidades, el lugar donde dobla la cabeza, si tiene un sombrero, funciona bien para la animación y la personalidad, si transmite o no una emoción correcta. ¿Listo? Sí, exactamente. Si ustedes reconocen una silueta interesante y funcional clara, pues ese es el personaje que va seguramente a funcionarnos mejor. En animación es importante y sobre todo para esta fase inicial en la que nosotros estamos, que drenemos detalles, que seamos sintéticos, porque cada pelito, mechita que le coloquen ustedes a su personaje, hilo de ropa, va a tener una gravedad y una física que luego, para que se vea verosímil, de acuerdo al estilo, pues va a tener que ser animal. Entonces es importante que para estos principios de nuestra carrera de animación seamos bastante técnicos y drenemos muchísimo nuestros personajes con detalle. ¿Listo? Y pues vamos a empezar a configurar el lienzo. Voy a ir cargando mi Photoshop y voy a empezar a mencionarles algunas características que debemos nosotros tener en cuenta para el trabajo en digital. No quiero actualizar nada. Vamos a trabajar solo una pose del personaje. Lo ideal es que trabajemos varias poses del personaje. Pero entonces aquí va. Acá nos sugieren un tamaño. Yo les sugiero que lo trabajen a carta, como si fuera para impresión. Lo va a trabajar apaisado, o sea, horizontal, y debe estar a 300 dpi. Procuren que las versiones de su personaje estén muy en alta calidad para que cuando ustedes lo escalen o lo vayan a mandar a otras piezas no se vaya a perder calidad. ¿Listo? Vamos a darle aquí. Eso. Ya tengo el lienzo creado. Voy a tratar de restaurar aspectos esenciales. Bueno, a mí me aparece así, a ustedes les puede aparecer diferente, pero recuerden que en la parte superior van a aparecer las configuraciones de la herramienta que acá tengan seleccionadas. Si se fijan en muta. Acá el panel es configurable. A mí me gusta tener la barra de color así. Me parece funcional porque tengo el valor de tono, saturación y brillo a la mano y también tengo acá la ruedita de color, entonces a mí me funciona bien así. Esto también se puede modificar, em, pero este menú lo voy a sacar por ahora para que me quede solo así. Capas importante. Esto es como una configuración, un setup básico. Acá nos menciona que debemos manejar una capa superior, fondo neutro. Sugerencia, no trabajen en un fondo blanco. Trabajen en un fondo gris a un poquito más del 50%. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a trabajar, ay, gris, ¿cierto? Cuando yo voy a trabajar mi personaje en volumen y yo ya tengo blanco, me toca restar luz. Y es más difícil que sea coherente un personaje así. Es más fácil sumar luz. Entonces, trabajar las capas con grises nos funciona muy bien cuando estamos añadiendo color. Luego va a crear una capa acá que se va a llamar el liner. Y pues acá en el medio ensandwichadito va a estar el boceto, el sketch, el raw, como le quieran llamar ustedes. Sí, entonces acá tenemos la característica. El boceto lo van a manejar ustedes con una opacidad. Acá pueden cambiar la opacidad de la capa, le voy a poner el 40%. Y el liner, pues esa capa va al 100%, pero vamos a hacerle un truquito. El truquito es que acá donde dice normal le van a colocar multiplicar. Ahorita van a ver por qué. Yo acá me traje un personaje que tenía preparado, mejor dicho, voy a aprovechar la clase para adelantarlo porque ya llevo rato que no lo adelanto. Y es un personaje que estoy haciendo para un jueguito. Acá tengo como
el personajillo. Ah, a Don Bunny Conejo, ¿cierto? Aunque ya tiene algunas características. Ah, miren, me lo coloco acá y ay, me borró la capa de... Tan chistoso me borró la otra capa. Bueno, no pasa nada. Row y la van a colocar al eh, más o menos al 20-30%. Sí, es que le han cascado mucho al conejo, por eso está así. Les recomiendo que bloqueen la capa. Acá la pueden bloquear. Con bloquear es que yo ya, miren, ¿sí ven? Ya no puedo moverla. Entonces, lo mismo el fondo, yo no necesito mover el fondo. Y esta capa se va, bueno, realmente se va a llamar silueta, porque vamos a hacerle prueba de silueta al personaje. Y la otra sí se va a llamar line art. Trabajen en capas, por favor, porque eso les va a hacer trabajar en métodos de trabajo un poco no tan destructivos, ¿cierto? Y es en line art, recuerden que le dimos multiplicar y al 100%. Cuando yo le doy multiplicar y yo hago acá un garabato, con B activo el pincel, la tecla B. Miren lo que está pasando. Va a hacer el pincel un poquito más grande. Todavía ahí se alcanza a ver la imagen o la ilustración de abajo, ¿no? Entonces, de modo multiplicar es como si estuviera usando un papel calcante, pues, y nos ayuda mucho. A mí me gusta usar pinceles con textura. A mí, que yo soy canzoncita con el tema de la textura. Entonces, este pincel me va bien. Listo. Entonces, vamos a empezar con la silueta. Ya tengo mi personaje aquí. Voy a hacerle un shot muy rápido. Permítanme acá cambio una configuración de la tableta para que me funcione como... ¿Dónde era? Ac- Acá. Creo que está ahí. Entonces, permítanme, hago chequen. Sí, sí, pero no está cogiendo. Últimamente me molesta mucho mi tableta. Creo que es porque... Ah, claro. Voy a compartir la otra pantalla. Un momentico, por favor. Ya checo que nos compartieron en el chat. Vámonos para la otra pantalla, amiga. Listo. Voy a compartir la otra pantalla para que me deje trabajar cómodamente, porque todavía está molestando el tema de la compatibilidad. Listo. Entonces, voy a hacerle el check-in de la silueta. Están muy chéveres tus personajes. Eh, Me parece que con el cambio de ojos se ven un poquito más infantiles también. Se ve como para un target más infantil. Ay, no me va a dejar trabajar con la tableta, oigan. Está como molestando la Wacom. No, ya, ahora sí. Voy a rellenar la silueta con la herramienta de lazo. Estoy haciendo una selección y empezamos a analizar qué le funciona y qué no le funciona al personaje. Acá arribita en la parte dice añadir para que cuando ustedes hagan otra selección, pues no le borre la selección que hizo. Igual si está molestando el tema de la tableta. ¿Y si ven? A veces coge, a veces no. O puede hacer Photoshop también. Bueno, ahorita reviso porque para el taller de personajes que tenemos ahorita
Necesito que la tableta pues esté funcionando. Pues bien, bueno, lo voy a dejar así. Ahí ya me funciona. Y con la herramienta pote de pintura, pintamos de un color oscuro. Este cachito, por ahora lo voy a pintar de así, a mano. Entonces vamos a ver algunas características. Número uno, el personaje debería tener como cierto flujo entre, ok, un conejo, sí. Primero eso, identificable el conejo, ¿no? Hay zonas que tienen simplicidad como estas y luego hay zonas que tienen un poquito más de complejidad, es como la intención. No obstante, en esta zona el personaje está bastante plano. Debo hacerle alguna irregularidad como para que esté un poquito más interesante. Lo mismo acá, hay partes lisas, acá hay una parte que tiene más volumen, acá también, está bien, pero miren. Como que está muy simétrico en la parte inferior. Entonces allí es donde, sí, donde debe tener como un poquito más de trabajo esa silueta, ¿cierto? Entonces ahí ya vimos como algunos elementos que nos pueden ayudar para la... Ahora voy a añadirle los elementos principales. Voy a borrar con el borrador. Voy a, por ejemplo, borrar la zona de donde irían los ojos, para entender cuáles son esas zonas de contraste dentro del personaje. Eso también nos ayuda a identificar si esas formas están pues funcionando bien o no, si generan asimetría o no, que pues recuerden qué es lo que hace que un personaje sea un poquito más interesante. Y yo diría que estaríamos acá con la panchita. Ya vuelvo a aclarar, a oscurecer el personaje. Y estas son las zonas visibles, o sea, son como las zonas de alto contraste del personaje, ¿sí? Y eso es lo que debemos tener en cuenta. Ok, sí, hay zonas de alto contraste y aquí me doy cuenta que, por ejemplo, con la irregularidad que tiene la parte de la cara y de la pancita, compensa un poquito el desbalance en silueta, que está muy simétrico, ¿no? Listo. Entonces son pequeñas pruebas que ustedes pueden hacer como para ir mejorando su personaje. Por ejemplo, pueden tomar la cabeza con la misma herramienta lazo, que si está molestando, uy, sí creo que es el driver de la tableta que está toda molestando. Qué canchón. Y con control T, ustedes pueden empezar a alterar algunas proporciones. Estos son ediciones rápidas porque, ay, ya no tiene cabeza. Son ediciones que uno hace de manera rápida. Sí, se está comportando raro, rarísimo. Bueno, hagámoslo a lo chinomático. Digamos, voy a hacer que la cabeza sea un poquito más, que no sea tan redondeada, sino que sea más ovoide para manejar esa variedad en la proporción. Vamos a ver cómo queda. Voy a desbloquear el RAW. Le dan clic en el candadito para hacer como la comparativa. Funciona un poco mejor. Sí, sí, pero me parece interesante la proporción allí. Listo, entonces digamos que, bueno, por acá va el asunto. Con esta silueta, también la voy a bajar como al 50 y con esas modificaciones que le hicimos, pues vamos a empezar a dibujar. Yo sé que ustedes de pronto no tienen tableta gráfica, mi recomendación es que lo hagan a mano, luego suban la imagen y lo digitalicen. Así, es a veces más funcional que intentar hacerlo sin la herramienta adecuada en el computador, ¿listo? Entonces, nada, aquí proceso de línea. Para los bordes exteriores, puedo utilizar una línea un poquito más gruesa.
¿Listo? Ustedes pueden rotar el lienzo, oprimen R y con la R sostenida ustedes pueden girar el lienzo. Si oprimen F, pues va como a limpiar el entorno de trabajo y pues así es más cómodo trabajar para mí. Yo aquí voy a hacer una variación en la línea, voy a bajar un poquito el tamaño, clic derecho. Y pues empezamos a hacer como trabajo de refinamiento. Ya les doy un tipcito que también está en la presentación, que es justamente respecto a este tema de la línea. Puede que el personaje en la versión final de su arte no vaya a manejar línea, pero sí hay algunos consejitos de line art que nos pueden ayudar. Aquí esta curva, esta tangente no me agrada, lo voy a doblar acá. Así. Entonces ahí con R ustedes giran el lienzo para donde guste. Ujú. Y ahí vamos trabajando también un poquito puliendo el personaje. Ah, evitemos esto. Eso se llaman cuidar las tangentes, porque si se hace intersección, de pronto ahí se pierde un poquito la silueta clara. Listo, entonces ya hice todo el borde exterior. Ahora voy a trabajar el borde interior, pero para los detalles interiores voy a jugar con un tamaño de pincel un poco más pequeño. ¿Listo? Es Photoshop, chicos, que está molestándome, porque ni siquiera para cambiar el tamaño del pincel. Entonces aquí pues vamos a hacer las líneas un poquito más finas. Son como algunas reglitas del liner, del proceso de hacer el liner. Me fui. ¿Listo? Aquí voy a definir, por ejemplo, esta cresta, cómo va a intervenir en la cara. Lo va a hacer en medio puntito emo. Y acá vienen las cejas. Esta debería ir un poquito más grande. Ustedes también pueden, si quieren, dibujar en simetría. Cuando los personajes son un poquito más simétricos, funcionan mejor esas herramientas. Sí, sí, eso sale mucho en La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe no solamente habla de milagros, sino también de historia. ¿No han visto el capítulo de Estudié Diseño Gráfico? ¿No? ¿No lo han visto? Hizo gráficas en Excel. Ok, listo, entonces aquí voy a hacer el ojo. Vamos con la naricita. Aquí voy a hacer una versión alterna porque la verdad es que yo no puedo romper mucho la anatomía del personaje porque ya viene ¿qué? Con una anatomía definida. Sí, es Photoshop que está molestando. Control Z también está molestando.
Control Z para deshacer lo que hicimos. ¿Listo? Los dientecitos, voy a hacerlos un poquito más gruesos. ¿Listo? Aquí recordemos que tenía el ojo distinto. Se lo volaron cuando estaba peleando. No los estoy leyendo. Sí, miren. Ah, sí, es que está el juego está inspirado mucho en ese, de Party Animals. Tiene como una dinámica de juego parecida, aunque la narrativa es diferente. Aquí, cuidar un poquito más la silueta porque se me coló una lineecita que no iba. Listo, ahora vamos a trabajarle la panchita. Y este personaje, pues, está más remendado que lo han cascado mucho. Entonces él tiene remaches de otras telas. Es como para intentar salvarlo. Que va a hacerle sus patitas de conejito y su manita de conejito. Vamos a ver con Escape, con la tecla Escape de su teclado, vuelven a la normalidad y se oprimen F otra vez también. Ocultar la silueta un momento para ver qué quedó. Y esto es lo que quedó del line art, ¿listo? Eso es de acá de Colombia. Ah, vea, pues eso sí no lo sabía. Producción Cena. Y listo. Aquí ya tenemos como el boceto. Ahora pasaríamos como a al pase de iluminación, por decirlo así. Acá no vamos a iluminar una fuente de luz, sino vamos es a iluminar el ambient occlusion o digamos que las sombras que se generan por contacto o porque son zonas demasiado oscuras. Entonces, aquí sí con detallito, bueno, esta línea está en rojo, ya no la voy a volver a hacer, acá la voy a pasar a negro. En ajustes, tono y saturación, pues va a salir esta, y pues yo le voy a quitar la luminosidad, ya quedó negra la línea. Y ahora, esa liner le voy a dar multiplicar, recuerden, esta ya no la necesito. Y voy a generar una capa debajo de ese liner que va a ser el value, los valores. Y esta capa de multiplicar, listo. Con la herramienta pluma vamos a ver otra manera em, de seleccionar. Lo voy a generar una capa con solo la silueta del personaje y sobre esa capa voy a enmascarar lo demás. La herramienta pluma funciona clic, clic, arrastro. Aquí puede que me demore un poquito, pero pues me da una selección mucho más precisa. Y vemos de paso otra herramienta que podríamos usar cuando no tenemos tableta gráfica. Aquí, clic. Cuando quieren hacer curva, tienen que arrastrar el puntico sin soltar el mouse, ¿bien? Pero pues como les menciono, algo le está pasando a mi computador, bueno, al Oroshodoi que está que molesta. Aquí vamos a,
No me genera un punto de y no quiero. Sí, entonces cuando es línea recta no tienen que alar, pero si van a hacer una línea curva, sí tienen que alar. ¿Listo? Ahí, bueno, nos vamos con la siluética del personaje. Con mucha paciencia porque hoy no les digo, generalmente ustedes solo mandan la línea, el clic y ya no tiene por qué hacer eso. Pase más atrás, pase más atrás, acá. Y aquí Alan para poder tener como la configuración para de pronto voltear la dirección de una línea, oprimen Alt. Como si ahora la línea va para allá, entonces le digo Alt y él ya manda la tangente de la línea para el otro lado. Halo para hacer la orejita, ya casi terminamos. Halo para hacer la orejita. De paso, y esta herramienta me ayuda a pulir un poquito las curvas. Una de las cosas que debemos desarrollar nosotros como artistas es la paciencia y la resiliencia. Listo. Por ejemplo, ¿sí ven? Se volvió loco. Listo, ahí ya terminé el trazo. Si ustedes se fijan cuando uno termina em, este tema, ya lo tengo acá hecho. Voy a darle la tecla Control Enter y él ya me hace una selección, ¿cierto? Con esa selección voy a usar la herramienta pote de pintura y voy a rellenarlo, como estamos manejando escala grises, de un gris un poquito más oscuro del que tengo de fondo. Listo. Esta silueta que está bien hecha va a ser mi capa de enmascaramiento para lo demás. Entonces, por ejemplo, si yo hago otra capa y le doy Alt en medio de las dos capas, me va a aparecer esto, que es como una flechita. Y si yo quiero pintar, por ejemplo, este tono fuera del dibujo, miren que no lo hace, no puede, porque solamente toma en cuenta los píxeles que están, si este es el papá, entonces va a tomar los pinceles de este papá, ¿sí? Ah, sí, claro, toca trabajar la paciencia. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer yo en esta capa? Voy a hacer como las zonas de más claridad o las zonas de más luz. Puedo volver a utilizar la herramienta pluma en esta capa, por ejemplo, para hacer lo que son los ojos. Bueno, aquí voy a usar el mouse, porque pues digamos que este es un método de ilustración que se usaba mucho cuando no habían tabletas digitalizadoras o no eran tan populares. Entonces uno hacía esto. Voy a hacer los dientes también, la panchita. Que me queda un poquito larga la tangente. Cuando ustedes oprimen Alt, les va a permitir acortar la línea, entonces no les va a quedar tan larga. Vamos ahí, control Enter otra vez y con una tonalidad un poquito más clara, pintamos esas zonas de luz. Vamos a hacerle las orejas, la parte interior de las orejas.
Y ahorita ya vamos a empezar a trabajar un poquito donde estarían las sombras del ambient occlusion. Control Enter, van del misma tonalidad, entonces ahí va. Listo, ya tengo las zonas más claras del personaje. Lo que voy a hacer es otra capa con al oprimido lanido y voy a ponerle que son los shadows del personaje. Aquí yo voy a tener en cuenta una iluminación global. No voy a tener en cuenta una iluminación dramática. Con eso me refiero a que no me voy a focalizar en estos temas de si la luz es frontal, lateral, superior, sino simplemente va a representar el volumen del personaje, que es lo que requiere estos productos. Depende de lo que ustedes vayan a hacer, van a utilizar dos tipos de pinceles. Si van a hacer sombras muy duras, utilizan el pincel duro. Si van a difuminar, utilizan el otro pincel, que es el difuminado. ¿Listo? ¿Qué varía entre un pincel y otro? ¿Quién me dice? ¿Qué parámetro está variando en esta parte superior? A ver si no se durmieron ustedes. Están por allá bostezando. A ver, ¿qué parámetro está variando? Uy, corchados todos, pues. Ah, no, el tamaño no estaba variando, realmente. Varía la dureza. Eso es lo que hace que un pincel sea muy definido o no definido. Ujú, exacto. Entonces voy a utilizar ese pincel muy duro para el tema de la dureza. Entonces voy a elegir dos tonos que estén un poco más abajo para la sombra. Esta la voy a colocar debajo de las luces y voy a empezar a trabajar en esas zonas donde de forma lógica va a haber sombra. Por ejemplo, aquí habría una sombra de contacto entre el personaje, la cabecita del personaje y el cuerpo, ¿no? Aquí habría otra sombra de contacto, como en los bracitos. Primero se manejan las sombras duras y luego ya se trabajan las sombras difuminadas, la transición, ¿listo? Obviamente los dientes van a proyectar sombra también. Y acá también habría una pequeña sombrita, pero como estamos debajo, pues no la va a tomar, ¿cierto? No, porque es que fíjate que esos lápices son blandos. Entonces la línea que hace es oscura, pero es difuminable. Voy a colocar la capa de sombras arriba. Ay, Dios mío. Hoy mi tableta está muy loca. Me está cayendo gorda. Ahora sí. Obviamente aquí hay otra sombra porque pues este diente está remontado sobre el otro diente. Entonces voy a hacer un poquito más pequeño el pincel, pero pues sí, ahí hay una sombra y acá también hay otra sombra. Voy a hacerle una acá alrededor de los ojos. Habría una en el pelo. Ay, Dios mío, no nos dio el tiempo. Ya les explico el formato. Es que es difícil, es mucho tema para tan poco tiempo. La interior de la oreja. Esta es la zona de mayor profundidad, sí. Aquí, bueno, aquí sí la voy a hacer difuminada, menos para acá. Acá en la parte interior de las piernas también. Entre los deditos también.
Acá también, en esta parte de la orejita de forma intrínseca también. Listo, ya tenemos como las de contacto. Luego seguiría, ajá, los HB, que son más duros, o los H. Ahora sí voy a utilizar este pincel difuminado y le voy a bajar un poquito la opacidad con el mismo color para empezar a pulir pues las transiciones que sean más suavizadas, ¿cierto? Una vez ya tengo localizadas las sombras, sí suavizo. Lo mismo con las luces, ¿cierto? Pues ya es un trabajo más de pino, pues, o al menos este es mi método, o el que estoy tratando de integrar. También aprovecho el pincel como para hacer esas transiciones de volumen. La naricita va a tener como este volumen. Voy a hacer pincel un poquito más grande para esta zona. Y empezamos pues, a pintar así como muy rápido. Ah, esto con cariñito queda mejor, ¿cierto? Va a quedar mucho mejor. Acá lo mismo. Trabajar con el suavizado de esas sombras para que el personaje empiece pues a cobrar volumen, ¿no? Las patitas, algo en el pelo, en los ojos también, porque recuerden que pues son esféricos. Y digamos que voy a prescindir un momento de la línea, justamente para ver cómo el volumen está haciendo su trabajo, ¿cierto? Si me está quedando muy fuerte la sombra, siempre puedo volver al color anterior con la tecla Alt. Ustedes hacen el pote de pintura y ahí ya suavizan o emparejan los tonos. Sí, entonces lo ideal es que la línea apoye, pero no sustituya la presencia de la luz o de la sombra, ¿listo? Sí, tiene pancita. Es panzoncito el amigo. Bueno, entonces, la idea es que ustedes generen como una vista muy detallada del personaje de esta manera, porque, ajá, les tengo un regalo. Pero un momentico, voy a presentar nuevamente la PPT. Entonces, nada, aquí el proceso que está diciendo es que tenemos que hacer turn around del personaje, como en las dos, en estas vistas. Estábamos viendo la técnica de entintado y bueno, y para escenarios y props. Entonces, volumen, lo que estamos haciendo es lo que vamos a trabajar. Entonces, miren, lo que vamos a hacer y el regalo que les tengo es el siguiente. Con la IA, genere este formato que ustedes pueden diligenciar de manera automática. Entonces, por ejemplo, voy a poner que el personaje se llama Bonnie, que tiene 40 años, que es el antagonista.
antagonista, que el proyecto se llama Stupid Battle. Stupid Battle. Y ustedes acá, ¿quién es ese personaje? ¿Cierto? Sí. Acá seleccionan la imagen que ustedes vayan a tomar en cuenta. Voy a seleccionar esta. Acá también. Voy a seleccionar esta. Tienen que colocar tres expresiones del personaje. Una pose de acción, o sea, una pose en la que el personaje se vea moviéndose. Y aquí colocan ustedes esto justamente que van a ver acá. Solamente vamos a trabajar frontal, lateral y tres cuartos. ¿Listo? No más. Y cuando ustedes leen acá en descargar, miren, acá pues obviamente toca mirar una imagen que tenga esta proporción para que no se las deforme tanto. Pero la idea es que ustedes utilicen este formato pues para hacer su evidencia. No se preocupen de llenar mucho el formato ni nada, sino que se preocupen más como por las ilustraciones. ¿Listo? Este es el formato para personajes. Ahora viene el formato para la hoja modelo para environment y locaciones y props. O sea, de una lo puse acá para que ustedes no tengan que hacer dos fichas más. Entonces, la idea es que todo lo presenten en valores, en escala de grises, nada de color todavía. Acá para el personaje, acá puede que coloquen o no coloquen. Yo coloqué espacio para seis props que van a estar en ese escenario que ustedes van a animar. Recuerden que sobre una escena de su cortometraje animado. ¿Listo? Entonces acá van a colocar el dibujo del prop ya como con línea y con valores. Y aquí van a seleccionar una imagen del environment un poquito más detallada. Acá está como la ficha de ejemplo, ¿cierto? Entonces es esta imagen, puede ser una imagen así. Acá van a describir ustedes qué pasa en ese environment, y aquí van a hacer un plano de la vista top de cómo van a ir los elementos. Un plano así. Lo mismo, cuando ustedes ya tengan diligenciada la ficha, va a poner cualquier imagen. A veces buguea. Si buguea me avisan porque es que es un desarrollo nuevo. Sí, ahí no la acepta de una y la corrijo. Sí, como que tiene que dar dos veces la imagen. Vamos a ver si exporta. Acá pues el título del proyecto, pa. Y acá está el proceso seleccionado. ¿Listo? Entonces, obviamente acá me toca revisar el de escenarios. Yo se los corrijo porque fíjense que no está tomando bien las imágenes, pero el de personajes sí está full. Es que hasta ayer lo pude desarrollar, entonces está en fase beta. Sí, claro. Entonces esa es la evidencia, como arte finalizar un poquito el tema de sus personajes y escenarios en línea. Ya ustedes hicieron variaciones y bocetos primero porque van a seleccionar al quien ganó el casting. Y pues ya es hacer un proceso un poquito más de este tipo, el que estábamos haciendo acá, de finalizar, de pulir. Les voy a mostrar acá un ejemplo. Cha, 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 cha. De cómo, digamos, yo realizo el tema de las guías de... Ay, y tengo tan bugueado que siempre me meto a la carpeta del Sena que entré en automático y no me puse a mirar. Caracteres. Bueno, digamos que para el tema de los personajes, lo que uno suele hacer es que genera unas guías, pues para que le quede más o menos las proporciones donde van. ¿Listo? Voy a buscar el editable para que ustedes lo vean. Carácter. No, pero es que este no es el archivo. Este es otro personaje. Hemos tenido tantos cambios que...
Cardboards. Bueno, lo voy a mostrar con con las cajitas. Entonces yo genero como unas guías justamente para que cuando pasen a las vistas, digamos, esta vista y esta vista deben coincidir. ¿Dónde está la solapa? Igual acá, ¿sí ven? Entonces esa es la manera de checar que las proporciones vayan correctamente, porque nosotros en animación debemos tener una vista o tenemos que tener la información del personaje o de lo que vayamos a realizar y debe tener las vistas claras, ¿no? Cómo se ve el personaje de perfil, cómo se ve frontal, cómo se ve a tres cuartos. Creo que ya sé por qué no tengo el archivo acá de los personajes, es que creo que los estaba trabajando, era en el iPad, por eso no están acá, pero pues si yo tomo este archivo, copiémoslo, copiémoslo acá. Es que aparte la plantilla es gigante, me pidieron trabajarlo en plantilla muy grande. Si se fijan ustedes, ese es el título de la plantilla, entonces es porque es una imagen gigantesca. Pues vamos a pasar las guías para que ustedes de pronto entiendan un poquito de qué les hablo con el turn around del personaje. Voy a hacer las líneas rojas. Entonces la intención de esas líneas es que, por ejemplo, hagan ustedes coincidir lo máximo posible, oh, lo máximo posible, algunas cosas. Por ejemplo, acá tengo que ajustar el personaje porque según esta vista, este copete debería ir hasta acá, hasta más abajito, ¿cierto? Ahora vamos a ver los brazos también. Yo sí le dije a la directora que las vistas modelos que ellos nos habían pasado estaban mal proporcionadas porque no coincidían brazos ni piernas. Entonces, eso es lo que debemos tratar de pulir en nuestro model sheet. Así que coincidan las cosas. Por ejemplo, si acá está la barriguita, significa que acá viene la pierna y la barriguita va más arriba, ¿cierto? Y esto también es prepararnos para dibujar después el personaje mucho. La colita parece que está bien. Acá, por ejemplo, si la colita va acá, entonces esta colita va acá y en la vista de acá, la colita va es acá, ¿cierto? No sé si me hago entender con el tema de las líneas guía. ¿Sí es claro? Pues uno generalmente parte del frontal y hace luego el lateral. ¿No? Y pues esto es la forma técnica de hacerlo. Si ustedes tienen de pronto manejo de herramientas 3D, pues también pueden intentar modelar el personaje y luego sacarle las vistas, pero pues es más tiempo. A veces es más fácil las cosas dibujadas. Y acá ahí creo que se soluciona mucho si estos personajes se agachan un poquito, se bajan de la línea porque parece que estuvieran como muy encima para que coincidan un poco más las líneas en algunos lugares, ¿sí? Pero eso es lo que se hace. Ajá, todas esas cosas se deben hacer, digamos, acá falta este mechoncito, pam, son las que debemos pulir en ese model sheet, ¿sí? Claros hasta ahí. Ahí ya les compartí. La de personajes está bien, la de escenario está molestando, entonces permítanme yo recheco qué le pasa para compartirles el enlace. ¿Listo? Y pues también les voy a pasar como la proporción de la imagen para que ustedes la exporten con el tamaño, que si no les deforme el formato. Si es que estoy experimentando con formas de entregas, entonces sí, claramente, porque si tú vas a mover el personaje atrás del espacio, necesitas tener referencia de cuál espacio.
Siempre se hacen los escenarios así, porque hay es que yo en escenarios casi no he hecho, pero sí debes hacerlo así con un mapa, digamos que en un escenario generalmente lo maneja en isométrico. Uy, quedó lindo ese color rojo. Generalmente uno siempre los escenarios los maneja en isométricos, con vistas isométricas, para de pronto si es una habitación, por ejemplo, aquí va a ir una camita, ¿no? Y aquí hay un póster pegado. Y aquí hay una mesita de noche. Entender dónde están ubicados los elementos, qué altura tienen. Aquí hay una lamparita. Qué proporción tienen en el espacio. Sí, sí, tienen que, ahí ya tiene la referencia. Entonces la intención siempre es esta, pero uno parte de un mapa en vista top. Como hacen los planos de las casas. Entonces digo, la cama va a estar acá, ¿cierto? Aquí va a haber una mesita, acá debajo va a haber un tapete, aquí va a haber un armario, aquí va a haber una mesa, acá va a haber un computador tirado en el piso, ¿sí? Entonces sí, los escenarios se hacen a partir de mapas para que tengan verosimilitud cuando ustedes lo estén implementando, tenga más lógica para el diseño, para el que hace layout, que es el proceso de integrar personajes animados con escenario, pues tenga mucha más lógica qué capas pone encima, qué capas pone debajo. ¿M? Entonces sí se hace con mapa por eso. ¿Listo? ¿Contesté tu pregunta, Yairi? Así, profe, muchas gracias. Sí, con gusto. Ay, yo siempre digo que el tiempo es poco para todo lo que hay que ver, así que nada, empiecen a dibujar mucho, ya seleccionando los diseños que pues los que más les gustaron a ustedes, de los que bocetaron. Por eso era importante hacer variaciones muy exageradas, ¿sí? Hubieron entregas que eran muy buenas en técnica, pero tenían muy poca variación, entonces la exploración visual fue muy limitada. Hubieron otras que la entrega fue a mano y fue muy interesante ver cómo jugaban con deformar el personaje, mirar 20.000 opciones. ¿Qué pasa si, recuerdo la entrega que hizo Santiago, qué pasa si el rodadero tiene una escalera así o está puesta para el otro lado? ¿Qué pasa si este era el momento de explorar mucho? Aquí ya uno empieza a trabajar más en los detalles, ¿sí? Porque a veces viene el sesgo, ¿no? Entonces el producto pudo haber tenido una resolución visual distinta, pero pues de pronto nosotros nos casamos con un estilo y no lo evolucionamos. Porque me ha pasado con proyectos anteriores que yo no estuve en esta parte y es que todos se ven muy anime y pues chévere, pero ¿tú qué le vas a aportar a nivel estético a esa, pues a tu arte, ¿no? Finalmente es tu proyecto, visualmente porque es anime. A veces ni siquiera hay una decisión consciente, no porque me gusta. Sí, te gusta, pero funcional o comunicacionalmente, ¿qué le está aportando a tu película? Realmente va a ser llamativo para tu audiencia, no para ti. Entonces tengan en cuenta que estamos diseñando un producto de entretenimiento, que pese a que es muy personal y nosotros lo creamos, pues debe obedecer al mundo de la comunicación. Entonces aquí es donde nos ligamos un poquito del arte, ¿cierto? En el arte, pues uno puede pintar una mancha roja y darle la justificación que usted quiera y funciona, pero a nivel de diseño no es así. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Con la entrega de documento de ilustración.
Síntesis, debemos hacer la vista frontal lateral del personaje, algunas expresiones, eso maneje la escala de grises, ¿listo? Y para los escenarios, que no estás portando bien el formato, debemos realizar una vista como global de cómo sería el escenario, desglose de props o utensilios que se van a usar en ese escenario y descripción textual y el plano en vista top. ¿Listo? Eso es hacer un diseño funcional para animación. Aquí ya también deja de ser ilustración y se vuelve algo un poquito más funcional. Esto no es un producto final, es una parte del producto, pero no es un producto final. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, duda al respecto, dirigido? Hay tres personas escribiendo. Sí, mm, pero por ejemplo, si tus personajes son muy orgánicos y tienen mucha curva, busca que haya contraste en escenarios con más geometrización. De pronto los árboles tienden más a la verticalidad, a los cuadrados, porque igual el contraste debe hacerse. Debes pensar que esos escenarios van a funcionar con unos personajes. Entonces hay que hacer contraste en forma, en color. Para Santi todo está claro. Jerry nos escribe. Ok. Sí, los personajes son muy curvilíneos, entonces, como contrasto con formas rectas más geométricas. Listo, chicos. Uf, esto es como o sea, me tocó dar en dos clases lo que es como un semestre de, de animación. Pero pues digamos que es nuestra primera película pues vamos a tratar de mirar estrategias para que el tiempo sea más funcional. Yo tengo en mente algunas, esperemos sigamos en la vigencia 2026 para poder implementarlas. Bueno, nos vemos en 10 minuticos en la sesión de personajes. eh, y nada, gracias por la compañía. Que dibujen mucho.